Hola a todos, pasamos ahora a la segunda parte de nuestro curso. Dejamos momentáneamente las integrales atrás y nos introducimos a las funciones de varias variables. En esta clase vamos a ver una introducción o motivación a la materia y luego veremos dos propiedades de estas funciones, que son la concavidad y veremos también el dominio y recorrido. Entonces, ¿qué son las funciones de varias variables? Antes de hablar de las funciones de varias variables, recordemos un poco qué se entiende por función, ¿ya? Una función es esta máquina, que la podemos poner acá, a la cual yo le entrego un input o variable independiente y me entrega un output o variable dependiente, ¿ya? La abstracción matemática me permite a mí tomar realidades y explicarlas a través de funciones, ¿ya? Y para eso yo puedo usar una o más variables independientes para explicar un fenómeno dependiente. Por ejemplo, yo puedo decir que el frío que yo tengo depende de la temperatura, ¿cierto? O puedo empezar a generar una siguiente función un poquito más compleja y decir que el frío que yo siento depende de la temperatura y también de la ropa que tengo puesta. Pero puedo empezar a generar funciones de más variables. Y puedo decir que el frío que yo tengo depende de la temperatura, la ropa, la humedad, la presión atmosférica y así. Yo puedo usar cada vez más variables para explicar un fenómeno dependiente. Ahora, mientras más variables, uno de repente puede pensar que estoy explicando algo mejor. La verdad es que la estadística, y eso lo van a ver en el curso que corresponda, nos muestra que no necesariamente yo, por sumar una nueva variable independiente para explicar un fenómeno dependiente, voy a estar explicándolo mejor. En la economía, yo tengo un ejemplo clásico que es la función de producción, que se explica a través de variables independientes como el capital y el trabajo. Y acá en el círculo, o sea, en el cuadrado rojo, lo que yo tengo son tres ejemplos de funciones de producción explicadas a partir del nivel de capital y trabajo. ¿De qué depende de que una compañía use una u otra o le corresponda a una u otra? Bueno, de varias cosas. Puede ser el tipo de compañía, el tipo de producto que se está haciendo, eh, el tipo de economía en la que se encuentra la compañía, etcétera. ¿Ya? Ahora, como yo puedo explicar la producción, también puedo explicar la utilidad, los ingresos, lo que yo quiera a través de variables independientes como el capital y el trabajo. Ahora, hablemos de la concavidad en las funciones de varias variables. ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que conversar de la concavidad es que la concavidad se entiende como el conjunto de los puntos que están bajo el dominio de la misma función. ¿Ya? El conjunto de puntos que están bajo el dominio de la misma función. Hay dos formas de entender la concavidad. ¿Ya? La primera es uniendo los dos puntos. Si yo uno los dos puntos, uniendo. Si yo tomo dos puntos cualquiera de la función y al unirlo, la recta que lo une está dentro de la función, entonces yo digo que la función es cóncava. ¿Cuál es el beneficio de eso? Bueno, que es bastante simple y rápido de ver. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy viéndolo por prueba y error, tendría que hacer todas las pruebas posibles. O sea, tendría que probar todo par de puntos que se encuentren dentro de la función. ¿Ya? El segundo ejemplo es a través de la segunda derivada. Si yo digo que la segunda derivada de la función es menor a cero, entonces yo digo que la función es cóncava. Vamos a ver ahora un ejemplo de un caso donde la función es cóncava y un ejemplo donde la función no es cóncava. O el antónimo de cóncava es convexa. Tomemos la función f de x igual a menos x cuadrado más 10. Entonces tomemos acá dos puntos cualquiera. Este punto y este punto. Si yo trazo una línea recta, la línea que une estos dos puntos, tal como la línea que une estos dos puntos, o la línea que une estos dos puntos, todas estas líneas están dentro del dominio del problema. De la función, perdón. ¿Cuál es el problema? Que yo tendría que trazar tantos puntos como existen en esta función para estar seguro de que todos los puntos se encuentran dentro del mismo conjunto y de que no hay ninguna línea recta que escape de la función. Por eso es más fácil calcular la segunda derivada. Nosotros del curso de cálculo sabemos que la segunda derivada de menos x cuadrado más 10 es igual a menos 2. Y esto es menor a 0, o sea, la función es cóncava. La acabo de mostrar por el método gráfico, lo puedo demostrar también matemáticamente. Veamos un caso que puede ser un poquito más complejo. Veamos la función seno de x. Tomemos, voy a cambiar el color del lápiz para que puedan distinguirlo. Entonces, en la función seno de x, yo tomo un punto acá y otro punto acá, trazo una línea recta y veo que todo lo que está acá está fuera de la función. Y por ende, la función no es cóncava. ¿Ya?
¿Cuál es el problema? Que yo podría haber tomado estos dos puntos, o estos dos puntos, o estos dos puntos, o estos dos puntos, y esto sí, la línea recta está siempre dentro del dominio del problema, de la función, y ese es un problema, ¿cierto? O está bajo la función, perdón, no bajo el dominio. Ahora, veámoslo matemáticamente. F de x es igual a seno de x. Eso significa que f2' de x es igual a menos seno de x. Esto es porque f de x es igual a menos coseno, menos la derivada de seno es menos coseno, y la segunda derivada de x es igual a seno de x. Y con esto yo sé que al ser, me falta el negativo acá, la función no es siempre menor a 0, ¿cierto? Entonces yo ya sé que no es cóncava sino que convexa. Lo puedo demostrar de las dos maneras. Hablemos ahora del dominio y el recorrido de una función. Cuando yo tengo una función, yo digo que al conjunto de valores posibles que pueden tomar las variables independientes se le llama dominio de la función. ¿Qué pasa? ¿Las variables independientes pueden tomar cualquier valor dentro de una función? No, porque hay veces que ciertos valores de las variables independientes me definen la función. Vamos a ver el caso de la función f de x igual a 1 partido en x. Rápidamente ustedes me dirían que x tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x, si es 0, la función se indefine. Entonces ahora sé que el dominio son los números menos el 0. ¿Cuál es el recorrido? Bueno, el recorrido son el rango de valores que toma la función. ¿Ya? A eso se le denomina recorrido de la función. Y en este caso, la función puede ser todos los positivos o todos los negativos, porque la verdad no hay ninguna restricción. Vamos a ver más adelante cómo se puede restringir el recorrido de una función. Ahora, cuando yo hablo del dominio y el recorrido de la función, la verdad es que siempre necesito preocuparme del conjunto numérico sobre el cual estoy trabajando, porque eso me va a llevar a tener cambios de dominio y recorrido. Veamos acá un poco qué vamos a hacer. Durante este curso nosotros vamos a trabajar sobre los reales. ¿Ya? Y eso me va a definir siempre el dominio y el recorrido. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, la primera implicancia es que yo no trabajo sobre los irreales. ¿Y qué significa eso? Que la raíz de menos 4, x, no existe. ¿Cierto? Que por ejemplo, las raíces siempre tienen que ser mayores a 0. Eso me va a afectar, vamos a ver más adelante un ejemplo, el dominio y el recorrido de la función. ¿Qué tipo de números incluye? Los números reales incluyen los racionales y los irracionales. ¿Cuáles son los racionales? Los racionales son los que yo puedo explicar como una fracción. 1,2, 1,3, 1,45. Los irracionales son los que pueden ser decimales infinitos. Por ejemplo, pi. ¿Ya? Y eso no se puede escribir como una fracción. Ahora, ¿qué significancia tiene esto? Bueno, me lleva a la densidad numérica. ¿Qué es lo que es la densidad numérica? Significa que entre dos números siempre existe un tercero. Entre el 1 y el 2 está el 1,5. Entre el 1,5 y el 1,6 está el 1,55. Y así yo puedo llegar al 1,555599999 infinito que está entre dos números. ¿Ya? Ahora hay algo importante. Una función de n variables tiene un dominio en Rn. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un dominio para cada una de las variables. En cambio, el recorrido es en R, siempre. Porque la imagen de la función es una sola. Lo que yo estoy representando siempre es un solo valor. Por eso siempre es un solo recorrido. Veamos la función f de x es igual a x cuadrado, raíz de x cuadrado menos y. ¿Ya? Veámosla acá. F de x, y es igual a raíz de x cuadrado menos y. Yo sé que, dado que estoy trabajando en los reales, x cuadrado menos y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y por qué? Porque si es menor a 0, entonces se me indefine porque me queda un irreal, que no se van a permitir en este curso. Entonces yo sé que y tiene que ser menor o igual a x cuadrado. Entonces, mi dominio son todos los reales, tales que y sea menor o igual a x cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el recorrido? Volvamos a mirar la función. X cuadrado menos y, la raíz de x cuadrado menos y, ¿qué valores puede tomar? Bueno, el menor valor que puede tomar es 0.
y el mayor valor infinito. Entonces, los reales, el recorrido, perdón, van a ser los reales positivos incluyendo el 0. ¿Y por qué? Porque yo no puedo tener números negativos en esta función. ¿Y por qué? Porque yo estoy trabajando sobre los reales y en los reales no existen resultados negativos de las raíces. Cuando hagan otros cursos y trabajen con dominio y recorrido en funciones de números complejos, esta realidad va a cambiar. Pero dado que nos dimos esta realidad, el recorrido de la función son solamente los reales positivos. Ahora, recordemos la función f de x, y es igual a x cuadrado menos y, raíz de x cuadrado menos y. Dijimos que el dominio son los reales tales que y es menor o igual a x cuadrado, ¿cierto? Yo puedo graficar ese dominio. ¿Ya? Voy a graficar acá y yo puedo graficar esta recta, ¿cierto? Voy a graficar acá con color rojo. Esta, perdón, no es una recta, una parábola. Acá está la parábola. Vamos a tomar acá este punto, el punto 1,1. Eso significa que este punto que está acá es el 1,2 y este punto que está acá es el 2,1, ¿cierto? Este le vamos a llamar el A y a este le vamos a llamar el B. Entonces veamos, el punto A, que es este de acá. El punto A es 1,2. Evaluemos y menor o igual a x cuadrado. Y vale 2, x vale 1 y x al cuadrado vale 1. Y 2 es mayor que 1. Entonces este punto A está fuera del dominio. Fuera. Evaluemos ahora el punto B. El B. El punto B, que es el 2,1, evaluémoslo y x cuadrado. ¿Cuánto vale y? Y vale 1, x cuadrado vale 4 y este punto está dentro. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que todo lo que está fuera de esta parábola está dentro del dominio de mi función. No solamente lo que está fuera de esta parábola, sino que también la parábola misma. ¿Y por qué? Por esta relación de igualdad. En la parábola y es igual a x cuadrado. Entonces, la parábola, y perdón que no quede exactamente arriba, pero también la incluye. ¿Ya? Yo puedo graficar el dominio de mis problemas. Entonces, en la clase de hoy lo que vimos fue una introducción a las funciones de varias variables, hablamos de una motivación de las funciones de varias variables, pero aparte vimos dos propiedades muy importantes. Primero la concavidad y luego el dominio y el recorrido. Luego de hacer esta clase, se libera una guía con una serie de ejercicios sobre dominio y recorrido de las funciones. Recuerden que tanto el ayudante como yo estamos disponibles para responder cualquier tipo de dudas que tengan. Un abrazo y nos vemos mañana.